En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Les comentaba, ahora tenemos como invitado al contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos, que es el actual director de intereses marítimos de la Marina de Guerra, ha sido también director de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, entre un montón de cargos que no voy a decir para no aburrirnos. ¿Cómo está, almirante Llosa? Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa y de poder saludar a quienes te siguen en este medio tan importante y que tiene tanta acogida y tantos seguidores. Por supuesto, muchas gracias, almirante. El tema que habíamos quedado en conversar es sobre la cultura militar, que usted en una serie de artículos ha afirmado que la cultura militar es algo que va transversalmente en la sociedad, que supera las fronteras de lo que hacen las Fuerzas Armadas en sí, sino es el nivel de comprensión y entendimiento del país, digamos, sobre la defensa nacional. Y usted señala que en estos artículos que ha publicado en diferentes momentos, en Perú hay una carencia de cultura militar y por lo tanto no se entienden tanto los procesos que embarcan las Fuerzas Armadas. ¿Podría profundizar en el tema, por favor? Claro, por supuesto. Yo diría que más que cultura militar, cultura de defensa, ¿no? Que es un término que se puso en boga en España, principalmente hace ya unos 15 o unos años más, que lo que busca es generar conciencia, valoración, conocimiento de los temas de la defensa nacional. En nuestro caso, en nuestro país, como tú bien sabes, la Constitución y las leyes, y más de una ley de nuestra República, consideran los temas de la seguridad y la defensa nacional como temas de gran interés. Por ejemplo, en el artículo 163 de la Constitución se considera que el Estado garantiza la seguridad nacional mediante el sistema de defensa nacional. Existe una ley que ya tiene más de 20 años, que actualiza otra, que es la Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, que son aspectos importantes y que además tienen que, de alguna manera, ser, por lo menos, conocidos por el ciudadano, saber que hay un sistema de defensa nacional, que hay una ley de movilización, que en caso de emergencia, por diferentes circunstancias, se va a necesitar del concurso de aquellos ciudadanos responsables que ayuden a solucionar problemas de integridad territorial o de desastres naturales y algunos otros aspectos que están considerados en las leyes. Entonces, yo creo que hay otro factor muy importante, Santiago, relacionado a esto, de un país que, como el nuestro, que ha vivido momentos muy difíciles de su seguridad respecto al frente externo y al frente interno. Lo más cercano ha sido el frente interno por la lucha que emprendió o que siguió la sociedad toda, la sociedad peruana contra el terrorismo, y aún lo sigue haciendo, enfocado en el BRAEN en este momento, y obviamente también con algunos de los elementos subversivos que hoy día se mueven, ya no portando armas, sino difundiendo una ideología perversa que tanto daño le ha hecho al país, a través de redes sociales, a través de grupos muy agazapada, pero que está presente. Y por supuesto también está el frente interno, porque es externo, porque apenas poco más de 20 años tuvimos un conflicto internacional que costó la vida de muchos peruanos, muchas familias se quedaron enlutadas por la pérdida de un padre, de un hermano, de un hijo,
oficiales y personal de tropa de nuestras Fuerzas Armadas, específicamente de la Fuerza Aérea, del Ejército, y también obviamente la Marina de Guerra del Perú, pero en general que fallecieron, que perdieron la vida, ¿no?, en este conflicto. Entonces, y además de las pérdidas materiales y todo lo que esto implica. Por lo tanto, yo creo que el tema de tener una cultura de defensa implica conocer, valorar el trabajo que realizan las instituciones armadas, no solamente en temas estrictamente militares, sino en temas de contribución al desarrollo. Hay que recordar que las Fuerzas Armadas están en todas partes del país, incluido, por supuesto, nuestro dominio marítimo. Entonces, eso como primer punto que yo te podría mencionar, Santiago. Sí, por supuesto. El siguiente tema que le quería comentar era, ¿y qué se puede hacer tanto desde, digamos, la sociedad civil y desde las Fuerzas Armadas para compenetrar esta relación? Yo, bueno, como usted sabe, yo he llevado un curso, o he estado llevando un curso en la Escuela de Guerra que me pareció una iniciativa brillante para que civiles, periodistas, como en este caso yo, conozcamos sobre su labor, pero digamos, no es masivo, ¿no? Si bien es muy difícil hacer cosas masivas, ¿qué se podría hacer para mejorar digamos, compartimiento de información? Claro, bueno, efectivamente el colegio y la universidad y la escuela de posgrado son un lugar de primer orden para difundir estos temas, ¿no? Antiguamente, ya nos ha agarrado eso, bastante joven, pero en la colegial había pues la educación premilitar, que era una educación orientada a temas de orden cerrado, que eran importantes, interesantes en las escuelas militares. Es fundamental el orden cerrado porque da disciplina, da orden, es muy beneficioso en realidad, no solamente para quienes pasan por una escuela de oficiales o personal técnico, sino también para los chicos. Pero al margen de eso, podría ser incluido también como que las leyes, las disposiciones que existen, por lo menos hacia el ámbito universitario, están ahí, ¿no? Es decir, yo creo que debería haber una vinculación más estrecha entre los colegios. Existe, por cierto, porque nosotros, en el caso de la Marina, por ejemplo, tenemos el Museo Naval y recibimos muchas visitas de colegios, en los cuales les enseñamos la historia de nuestra Marina y por supuesto, en estas cosas es parte de la historia, ¿no? De la historia de lo que ha sido el devenir de la República, los problemas que ha tenido y la actuación del poder militar, en este caso, en nuestro caso, el Museo Naval, del poder naval, en defensa de los intereses del país. Entonces, ahí tienes, en los colegios, yo creo que debería haber, de parte del Ministerio de Educación, probablemente, y la SUGEL y todo esto, una mayor preocupación. No es que no exista nada de esto, que no existe, pero de repente falta incrementar, ¿no? Porque cada vez y tú sabes cuándo notas esto, no solamente los chicos vaya y pase, pero las personas mayores, cuando se hacen debates, que los ascensos, que las invitaciones, y uno denota mucho desconocimiento y de cosas que no son secretos militares, por cierto, ¿no? Secreto militar es un tema de alistamiento, es decir, la operatividad, el detalle de un buque, de un tanque, de un avión, lo que tú puedas, ahora que has estudiado esto, que yo lo voy a comentar en un momento, son otras cosas, pero el funcionamiento del servicio, ¿no? Temas tan básicos como los grados, y a veces se tejen muchas leyendas urbanas sobre asuntos que son de rutina de todos los años, ¿no? Y eso se traduce, creo yo, o se debe a la falta de justamente de leer un poco. El ciudadano creo que debería estar mejor enterado, y la información está. La información está en los medios, por supuesto, en las actividades que realiza la Fuerza Armada, la Marina de Guerra en particular. Acá hemos de hacer hace poco un seminario de política marítima nacional. La Marina tiene la Secretaría Técnica de la Comisión de la Acción del Estado en el Mar. Hicimos en AUSIL, en la Universidad de San Ignacio de Loyola, un evento académico muy simpático de 4 días, de 4 fechas, donde hablamos específicamente del tema marítimo y del poder naval, pero se pueden hablar muchos. Yo creo que es la universidad y el colegio que puede abrir ese espacio
porque Claro, no tenemos que tener miles de expertos, como de repente hay en Estados Unidos, porque ellos tienen en guerra, como ellos dicen, las 24 horas del día, 365 días del año. claro. Otra cosa que en la línea de tu pregunta, por ejemplo, tú has hablado del CEDIAC, este curso que ya tenemos ya casi 20 años, dictándole mucha gente, hemos capacitado a muchos profesionales civiles de diferentes especialidades, que es el curso de Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis, que además es un tema que sirve no solamente para conocer el tema, ¿no? Porque las empresas, las organizaciones, en algún momento también viven crisis. Y esto, como tú lo sabes, porque lo estás cursando y estás poco de terminar, que esto es útil no solamente para el tema militar. Entonces, por ejemplo, ahí tienes pero esto, como tú decías, es limitado. Pero si tuviésemos más ONGs, por ejemplo, o institutos o academias que estudien estos temas, que estudien la defensa nacional, la geopolítica, la geoestrategia, como sucede en otros países, ¿no? Que tengan think tank de estudios de defensa, de seguridad. Creo que tanto interna como externa favorecería mucho el accionar militar y así se comprendería. Y eso también implica, te debo decir, a muchos funcionarios públicos Claro. que llegan a posiciones importantes en diferentes ministerios, que tienen que tomar decisiones directamente con la seguridad nacional y como no la valoran, no la conocen, creen que es un tema para que comprarle juguetitos a los militares para que... O sea, y yo a lo largo de mis años, sobre todo los últimos 10 o 15 años, he escuchado muchos comentarios que han pecado pues, de una ignorancia supina, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Y funcionarios de alto nivel, ¿no? No te estoy hablando de gente de mando medio o bajo, ¿no? Sino gente que, y al como no conocen, no valoran, entonces no es importante. Y al no Claro. ser importante, se afectan las decisiones que requiere, porque el tema de la defensa nacional y la seguridad nacional, como dice la ley, como dice la Constitución, es un tema que atañe a toda la sociedad. Mire, No solamente. podríamos empezar desmitificando algunas leyendas negras, ¿no? Como se dice, por ejemplo, creo que la principal es, y usted que está en las Fuerzas Armadas se le habrán dicho muchas veces más, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas y la Marina cuando no hay guerra, al margen del BRAEM y las operaciones de defensa? ¿Qué están haciendo todo el tiempo? Claro, mira, eso, aunque es una pregunta válida, por cierto, denota justamente alguien que pregunta eso siendo, por ejemplo, un funcionario público, ¿no? O siendo una persona que ya tiene cierta edad. En realidad, las guerras son hechos fortuitos, no suceden todos los años. O todo el tiempo. En el medioevo, de repente, los ingleses, los franceses, otros países de esos reinos importantes del medioevo, pues, estaban en guerra, acuérdate, la guerra de los 100 años, los 100 años sin parar de guerra. O sea, los tiempos han cambiado y las guerras cada vez, en el sentido convencional, se reducen. Sin embargo, hay una palabra clave en la pregunta que tú me haces. Nuestro personal se prepara para tener alistado el material. Es decir, alistado y adicionalmente entrenado. Son dos grandes elementos con los que podemos, digamos, redondear la respuesta. Es decir, el entrenamiento del personal para realizar operaciones de diverso índole, por supuesto naval y en general militar, o de diferentes áreas, especialidades, y por otro lado, alistar el entrenamiento, que requiere conocimiento, preparación técnica. No hay que olvidar que tenemos mucho material costoso, porque las Fuerzas Armadas son costosas aquí en cualquier parte del mundo, y aquellas que de repente o no las tienen, que son muy pocas, a pocos países, o tienen unas muy reducidas, son porque su posición, que son países pequeños, no vas a encontrar ningún país grande que, que de por sí el tamaño del territorio te da poder, con una Fuerza Armada inexistente o muy pequeña, ¿no? A lo sumo puede haber una Fuerza Armada no muy bien equipada o descuidada, pero vas a encontrar en algún momento, salvo en algunos territorios que han vivido de manera convulsa o que han sido colonias, ¿no es cierto? Pero en general en Occidente,
los grandes países tienen fuerzas armadas poderosas. Mira México, mira Brasil, ¿no? Incluso países más pequeños en la región, que tienen fuerzas armadas dotadas e incluso con última tecnología. Y eso demanda un esfuerzo de capacitación, que en el caso del cuerpo al que yo pertenezco, el cuerpo de oficiales de la Marina de Guerra Perú, empieza desde muy jóvenes, cuando entramos a la escuela naval. En mi caso, entré a la escuela naval a los 18 años, en el año 88, y estuve 5 años estudiando una profesión, y me gradué como alférez de fragata, estudié diferentes materias, principalmente ingeniería, sistemas de armas, temas de ingeniería mecánica, temas de navegación, temas de operaciones navales. O sea, es bastante amplio el abanico de la currícula que teníamos nosotros, y uno se gradúa, y cuando se gradúa tiene que seguir diferentes cursos. Un curso de especialización, en mi caso te voy a poner como ejemplo final, ¿no? Yo estudié a los 3 años de haber graduado una especialización en guerra de superficie, que tuve que estudiar 1 año, que es mi especialidad, que soy buques de guerra. Dentro de ello hay otras especialidades técnicas, electrónica, ingeniería. En fin, después de ello tuve que seguir otra especialización. Más adelante, ya siendo mando medio, estudié un curso de comando de Estado Mayor, que es una suerte de maestría. En nuestra escuela de guerra, en el curso que tú has seguido o estás siguiendo, es el curso de la Escuela Superior de Guerra Naval, que es del año de 1930. A partir de ese año, la Marina empezó a dar cursos de posgrado a sus oficiales de mando medio, y después incorporó a oficiales de alto grado, que son los capitanes de navío, a seguir un curso que se llama el Guerra Naval, y estamos hablando de los años 50, que es un curso que también me ha tocado seguir hace algunos años atrás. Entonces, la capacitación nuestra es permanente para el mejor empleo de los recursos, tanto humanos como materiales. Claro. Porque tenemos que estar en disposición de actuar inmediatamente. Claro. De pasar de una cuestión de paz a una cuestión de guerra o de riesgo de manera inmediata. Eso lo hemos visto en los desastres naturales. Hemos visto el terremoto en el 2007 en Ica. O sea, es decir, eso es permanente, ¿no? Claro. O sea, estar en la capacidad de actuar al momento que se necesite. Y para eso necesitas un entrenamiento. Por ejemplo, un piloto de caza necesita horas de vuelo, estar en el aire permanentemente. Eso tiene un gran costo. Y ese hombre se convierte en una persona que tiene un dominio total sobre esa arma. Claro, y eso tiene un costo. Es bien interesante. Tiene horas. Almirante, es bien interesante lo que comenta, ¿no? Que usted, por supuesto, hizo la licenciatura y se graduó como alférez de fragata y luego comenzó a estudiar ingeniería. Y eso es algo que a veces los civiles no nos damos cuenta, que muchas de las innovaciones tecnológicas han partido de la investigación militar. Y que tienen, no solo tecnológicas, sino en general, la empresa artillera que tiene la Marina de Guerra hace otro tipo da otro tipo de servicios. Siempre muchas de las innovaciones en diversas ramas ha venido del grado de especialización a la que los profesionales de las Fuerzas Armadas le dedican el tiempo, ¿no? Y eso pasa por una subvención permanente, ¿no? No, yo te podría decir que en efecto lo que tú dices es muy claro. Tú decías el tema, por ejemplo, tecnológico, ¿no? La construcción de buques, por ejemplo, Alto Bordo. Nosotros fuimos el primer país en la región que construyó en el Servicio Industrial de la Marina un petrolero de alto bordo para fines de transporte marítimo, con un joint venture, si se quiere, con una empresa inglesa. Y fue el primer buque de alto bordo que se construyó en un astillero de Sudamérica. En cuanto, por ejemplo, al tema empresarial, muchos profesionales estudian escuelas de posgrado, másters en administración, y emplean o estudian lo que es el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico nació en las escuelas de guerra. Nosotros estudiamos planeamiento estratégico con una serie de documentos
la apreciación de la situación del comandante, por ejemplo, cómo es el entorno, o es como que veas tú cómo es el entorno del negocio, ¿no? Yo quiero meterme en esta línea de negocio y cómo es, qué cosas, qué oportunidades hay en el mercado, cuáles son los riesgos. Todo eso en las Fuerzas Armadas se estudia de la creación de las escuelas de guerra en el siglo XIX, que son un complemento o son un perfeccionamiento a lo que el oficial recibe en su preparación de sus 5 años de escuela, que es de nivel universitario. Claro. Entonces, como te digo, los máster, que no se llamaban así, porque no sé, además los másteres en el Perú son muy posteriores, estamos hablando de los 90, más o menos, la mayoría de especialidades, en estas escuelas de negocios, la Centro, que es una de las más destacadas, es de los 90, ¿no es cierto? Y donde se emplean estos temas, se estudia Sun Tzu, se estudia a Clausewitz, todas esas cosas se han estudiado, 70, obviamente orientado a la defensa nacional, amén de estudiarse, por ejemplo, en el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares, Centro de Estudios Nacionales, la realidad nacional. De ahí salen muchas teorías y doctrinas de apoyo a la Fuerza Armada al desarrollo, al apoyo social, que son cosas que se estudian, que se analizan a profundidad sobre la base de hechos que se vienen dando de décadas o hasta siglos, ¿no? La Marina de Guerra del Perú hace obra de apoyo social en la Amazonía desde mediados del siglo XIX. Y hoy en día, con las PIAs, que son las plataformas itinerantes, llevamos el Estado a los lugares más apartados de nuestro país, a través de las cuencas de la Amazonía. En el Putumayo, por ejemplo, estamos presentes. Por Donde el supuesto. ciudadano, nuestro compatriota, vive otra realidad muy distinta a la que tú y yo vivimos aquí, ¿no? Por supuesto, almirante, ya que el tiempo se nos va acortando, yo no quería dejar de preguntarle qué labores realizan en la dirección, en la agencia que usted conduce, que es la Dirección de Intereses Marítimos, ¿no? ¿A qué se dedica esta agencia en particular? Mira, un poco lo que estamos conversando, promover la cultura de defensa, promover la conciencia marítima, que implica eh, hacer que el ciudadano valore la importancia del mar, promover, por ejemplo, lo que hace unos años recientemente se ha promulgado, que es la política marítima nacional, coordinar con los diferentes aparatos o entidades públicas y privadas para realizar diferentes actividades culturales, sociales, y con las municipalidades también sobre que beneficien el conocimiento del mar, valorar el mar, su buen uso. Por otro lado, nosotros promovemos, tenemos museos, promovemos la cultura con C mayúscula, como se dice, donde tenemos una serie de obras de arte y de reliquias que las ponemos a disposición del público. Realizamos tareas de proyección social en apoyo justamente al desarrollo humano, que es la base para el desarrollo social y económico de un país. Entonces trabajamos con entidades públicas y privadas que trabajan con poblaciones vulnerables. Nosotros ayudamos, llevamos los valores de nuestro gran almirante del Perú. Los apoyamos en gestiones para optimizar la vida, por ejemplo, de los chicos que viven en una casa hogar. También trabajamos para darles oportunidades para que puedan incorporarse a la institución. Lo hacemos aquí en lugar tan apartado como el Putumayo, las cuencas de la Amazonía. Es decir, esas tres grandes áreas, ¿no? Los temas marítimos, que ahora estamos abocados en desarrollar el plan estratégico multisectorial de la política marítima que se promulgó en el 2019, después de muchos años éramos un país que, pese al enorme espacio territorial marítimo que tenemos, de 200 millas, como dominio marítimo, no teníamos una política al respecto. El Instituto Histórico Marítimo de la Marina de Guerra del Perú, desde los años 60, ha estado impulsando este tema hasta que finalmente se conformó un grupo de trabajo multisectorial que ha sido realmente un ejemplo de coordinación positiva en diferentes entidades públicas, con un solo norte, dar un mejor uso al mar. Y por otro lado tienes dos vertientes más, que es el patrimonio y la cultura naval, que la transmitimos a la sociedad permanentemente,
con nuestro guía espiritual, que es el almirante Don Miguel Grau, y la otra gran vertiente, las acciones de proyección social, en apoyo a la política del Estado, a la política de seguridad y defensa nacional, en relación a estos temas, que creo que es muy importante. Así es, almirante. Muchas gracias por contarnos un poco sobre las labores y en general lo que genera unas buenas relaciones entre las Fuerzas Armadas, los civiles y un montón de las actividades que hace la Marina de Guerra del Perú. Estoy seguro de que lo tendremos nuevamente en este programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago, por darme la oportunidad de conversar contigo, ¿no? La cultura de defensa es valorar, es conocer, es identificarse con quienes en determinado momento están obligados moral y profesionalmente a poner en riesgo sus vidas. Lo hemos hecho desde que nació la República y hasta hace poco muchos de nuestros hombres murieron luchando contra los criminales llamados senderistas y emertistas, a quienes vencimos con la ayuda de nuestros compatriotas. Los vencimos, los derrotamos, los humillamos, y no hay que olvidar eso. Hay que tener presente, porque sus amigos, los que están en la sombra, siguen en la sombra buscando una oportunidad para asestar un golpe duro a nuestra patria. Por eso que nosotros estamos siempre atentos y hay entidades nacionales que lo hacen, por supuesto, tanto la inteligencia y demás, pero la Marina de Guerra tiene la convicción permanente, por la sangre de los hombres que murieron en la lucha contra el terrorismo, de que estamos preparados para, si otra vez osaran atacar a nuestra sociedad de manera masiva, y ahora que lo están haciendo de manera enfocada, ya saben ellos cuál es la respuesta que tiene nuestra parte, ellos, pero también hay que luchar contra sus amigos, contra sus socios, contra sus alcahuetes, contra la gente que está ahí tratando de bajarles. No fueron tan malos. Eso es un poco el mensaje que quisiera transmitirte y a tus oyentes. Te agradezco mucho, Santiago, por la oportunidad. No, por supuesto, ese mensaje es importantísimo, ¿no? Saber que si bien ya no están en operaciones militares, los terroristas no están vencidos del todo e incluso hay unos muy poderosos, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.